Y esa respuesta no es generalizada, sino es local, porque si no estaríamos hablando en general. Si yo tengo un corte aquí, la respuesta es local, por mediadores químicos o procesos celulares que van a llevar a que disminuya o se detenga el sangrado. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende la activación de estos mediadores? De una lesión vascular, ¿no? ¿Esto qué va a originar? Una vasoconstricción local, ya sea por mediadores neurológicos, ¿no? Y esa vasoconstricción mediada por una lesión en la matriz endotelial, lo cual va a hacer que factores de activación tisular que se encuentran en la matriz intracelular, que son procoagulantes, se cubren y se activen, produciendo que se produzca trombina, y esta trombina larga a través del fibro se convierte en fibrina. La fibrina polimerizada o activada es la que forma el coágulo permanente. ¿Ya? Entonces, normalmente cuando se produce una lesión que va a exponer la matriz intracelular, esto va a producir que haya una vasoconstricción. Por lo tanto, posterior a ello va a haber un acúmulo de plaquetas formando el coágulo blanco o el primero, ¿no? Para que a raíz de esta formación de plaquetas van a liberar más tromboxano A para que se vayan agregando muchas más plaquetas y posteriormente hagan la red de fibrina haciendo que el coágulo se forme un coágulo rígido. ¿Ya? El endotelio determina que se produzca la formación, propagación o disolución del trombo. Nosotros vemos que el endotelio, adentro vemos glóbulos rojos dentro del vaso, ¿no? Y estos se activan posterior a sufrir una lesión. Normalmente el endotelio tiene lesiones antiagregantes como la prostaglandina, como el óxido nítrico, la adenosina, ¿no? Sustancias anticoagulantes como las moléculas conocidas por la heparina, similares a la heparina, tromboglobulina, proteína S. Y los fibrinolíticos que destruyen el coágulo, en otras palabras, como el plasminógeno tipo tisular o TPA, que normalmente se conoce, y la fibrina. Las propiedades trombóticas, ¿qué es lo que hacen? El efecto plaquetario. Cuando se produce una exposición de la matriz extracelular, normalmente el factor de von Willebrand que se encuentra en la matriz extracelular facilita, si tenemos un vaso el cual se lesiona, facilita el factor de von Willebrand, facilita que las plaquetas que están circulando por aquí se adhieran al lugar de la lesión. Estos efectos van a hacer que más plaquetas se adhieran formando el coágulo blanco o el primer coágulo. Las plaquetas tienen un papel central y fundamental en lo que es la coagulación. Forman un tapón hemostático y una superficie de reclutamiento a través de receptores tipo glucoproteínas, citoesqueletos contráctiles y dos tipos de glándulos citoplasmáticos. ¿Ya? Y estos son los componentes de las plaquetas. Los grándulos de P selectina, no lo memoricen eso porque no les voy a preguntar eso de los grándulos, ¿ya? No necesitan, pero solo para que lo sepan. Y las funciones básicas de las plaquetas son estas. Una plaqueta, una vez activada, tiene la función de adhesión plaquetaria a través del factor de von Willebrand, se adhiere a la matriz extracelular, ¿no? Y eso va a hacer que hay mayor secreción y liberación. Los grándulos de las plaquetas se liberan para extraer más plaquetas y que estas plaquetas se sigan agregando al mismo tapón. Pues, ¿qué quiere decir eso? Ya hubo la lesión y exposición de la matriz extracelular, entonces va a haber activación de factor de von Willebrand, que no son más que receptores que reconocen la plaqueta, y esto hace que más plaquetas se activen y se adhieran a la misma lesión. Importante el factor de von Willebrand, porque hay ciertas patologías que el paciente sangra porque no tiene este factor o es deficiente en más células. ¿Ya? Bien. Lo que les estaba mencionando, la adhesión plaquetaria está mediada ampliamente por factores de von Willebrand, ¿no? Actúa como un puente entre los receptores de la superficie plaquetaria. La secreción ocurre
secreción de agonistas y receptores de superficie de plaqueta, ¿no? La agregación. En resumen, la plaqueta se adherió a la matriz celular con el factor de von Willebrand. Esta agregación de la plaqueta a la lesión produce secreción de sustancias que atraen o hacen como más quimiotaxis de más plaquetas, ¿no? ¿Para qué? Para que a la larga se produzca un coágulo de fibrina, produciendo que el coágulo, que inicialmente es blando, se forme rígido y tenga más capacidad de regenerarse la célula. ¿Okay? Lo que vimos hace rato, las plaquetas que se adhieren al factor de von Willebrand, estas se segregan tromboxano árabe, ¿no? Y esto trae más plaquetas para que se vayan formando como una pared, lo cual tapa todo el lugar de la lesión. Y a la larga, a través del fibrina se convierte en un coágulo rígido, como lo que plaquetas con fibrina y fibrina. De la cascada de coagulación, lo único que quiero que aprendan es que esta tiene una vía intrínseca y una vía extrínseca que clínicamente no nos repercuten ni les sirve para nada, no se les vayan a ser hematólogos, y las cuales se miden de la siguiente manera, ¿no? La vía extrínseca se controla por el tiempo de protrombina, ¿no? Fibrinógeno, factor 7, 10, 2, 5, y la vía intrínseca se controla por factores de coagulación que en Bolivia no tenemos para controlar ni el 12, ni el 11, ni el 9, ni el 8, ni el 10, ni el 5, ni el 10. El único que tenemos para medir esta vía es el fibrinógeno, ¿no? Entonces, fácil. ¿Cómo se controla la vía extrínseca? Con el TP, tiempo de trombina. ¿Cómo se controla la vía intrínseca? Con el fibrinógeno. Porque lo otro no hay cómo controlarlo aquí. ¿Ya? Importante, la triada de Virchow. Incluso ha sido pregunta de examen de residencia en algún año, ¿no? ¿Por qué se produce esto? ¿O qué quiere decir esto? Que para que se produzca un coágulo tiene que haber necesariamente, principalmente una lesión arterial, ¿no? Eso va a generar una hipercoagulabilidad, ¿no? Con una alteración del flujo de sangre y va a producir una trombosis. En resumen, lesionó el vaso de posición de la matriz endotelial, más mediadores para que se coagulen como plaquetas adheridas por el factor de von Willebrand, segregación del gran microgránulo para que haya muchas más plaquetas y esas plaquetas formen fibrina y fibrinógeno a la larga. La teoría de Wilson, ¿no? La integridad del endotelio es el factor más importante en las células endoteliales, puede alterar también el flujo sanguíneo local y afectar a la coagulación, ¿no? El flujo sanguíneo anormal o turbulento o la retención de líquido puede producir daños. En ciertas ocasiones no es necesario que se produzca una lesión directa, ¿no? Por decirles, un objeto que produzca un torniquete va a producir éxtasis en esta lesión y si no se lo libera a tiempo va a llegar a producir un trastorno de coagulación. Eso es lo que trata de decir, ¿ya? Una vez se formó el trombo, tiene que seguir evolucionando o evoluciona en el tiempo de la alimentación. Este puede propagar, acumular más plaquetas, o sea, se puede hacer más grande. Se puede desprender produciendo émbolos, desprendimiento del mismo entero o del fragmento. Posteriormente se puede disolver, se forma un coágulo con el tiempo, el cuerpo no es tan capaz de absorber totalmente. O se puede reorganizar. ¿Qué quiere decir? Automáticamente se formó el coágulo, ¿no? Se resolvió, se eliminó el coágulo, se organizó y se quedó ahí chiquitito. O se reorganizó, ¿qué quiere decir? Siguió el coágulo, pero por demanda fisiológica creó nueva forma de seguir pasando sangre a través de él. O sea, creó, como en esta imagen se ve, orificios por donde sigue pasando la sangre. En muchos casos, con pacientes muy infectados, muy sépticos, ¿qué es lo que va a pasar? Se liberan muchas sustancias proinflamatorias, dentro de ellos, además,
mediadores de la lesión plaquetaria, que produce un síndrome de coagulación intravascular diseminada, o el famoso SIC. ¿Esto qué quiere decir? Que un estímulo exacerbado, producto que se siguen produciendo y liberando sustancias más atrayentes de plaquetas para que se sigan coagulando, a tal punto que en todas partes del cuerpo se está produciendo microcoágulos, ¿no? Y estos van a ir a adherirse a ciertos órganos como riñón, cerebro, pulmón, corazón, y los van a alterar, obstruyendo su flujo de sangre oxigenada. Por lo tanto, la funcionalidad de estos órganos, o sea, la coagulación intravascular diseminada no es solo que se está coagulando en una parte, sino que está alterando sistémicamente. Y la embolia no es nada más que ese coágulo que por X motivo se desprendió y llegó a muchas partes del cuerpo. Dentro de ellas, Rudolf Wilson en 1848 describió que pueden haber embolias sólidos, líquidos y gaseosos. Los tromboembolias pueden ser por burbujas de grasa, burbujas de nitrógeno, restos de placas de ateroma, fragmentos de un tumor, médula ósea, cuerpos extraños. Estos émbolos pueden atascarse en vasos, puede producir una infección vascular parcial o completa, posteriormente una necrosis, una isquemia, perdón, y posteriormente una necrosis. La embolia pulmonar, que es lo más característico, que es una de las patologías más silentes, que quiere decir que puede estar presente en cualquiera de ustedes, pero no puede dar sintomatología, generalmente por un trombo que se formó en un miembro inferior y se despegó y llegó a una de las arterias pulmonares, produciendo obstrucción del mismo. Principalmente, que es lo que va a dar una disnea y una disminución de la oxigenación tisular periférica con mayor disnea del paciente. Y eso, cómo se ve en un cadáver, obviamente, depende de la arteria, el calibre que ha sido afectado y de la intensidad o del tiempo para esta manifestación, que es un trombo en este vaso que obstruye toda la irrigación de este lado, por ende el paciente que va a realizar. Otra patología frecuente es la embolia por grasa. La embolia por grasa, normalmente nuestros huesos tienen médula ósea y esa médula ósea es grasosa. ¿Cuándo se producen estas embolizaciones? Cuando hay fracturas. Todo paciente que tiene una fractura ósea tiene alto riesgo de hacer una embolia por grasa, y eso que va a dar disnea, va a dar alteraciones en la difusión y perfusión del oxígeno, por lo tanto el paciente puede tener alto riesgo de fallecer. Y más si ese paciente de por sí es inmovilizado con la misma fractura y no es anticoagulado, va a tener dos riesgos grandes: formar un trombo en el miembro inferior o va a formar una embolia por grasa. La clínica produce taquipnea, disnea y taquicardia para tratar de perfundir o tener más oxígeno, más llegada por parte de los vasos afectados, ¿no? Esto es poco frecuente aquí, la verdad nunca he visto, se ve en la literatura, ¿no? Son los famosos boxeadores, tal vez en Brasil es más común, que se sumergen a grandes profundidades y por descompresión tratan de subir rápido. Entonces, ¿qué es lo que se libera? Mayor nitrógeno y produce embolia del aire, y eso puede llegar a fallas multiorgánicas, incluso a un infarto. La embolia por líquido amniótico. Dentro de lo que son las toxemias del embarazo o las complicaciones del embarazo como tal, también está descrita la embolia por líquido amniótico, que por X motivo llega a pasar una pequeña porción de líquido amniótico al torrente sanguíneo arterial, y esto produce disnea, cianosis, shock en el paciente, porque se forma como un tapón en las partes de las arterias que llegan a oxigenar tanto cerebro, corazón o pulmón. ¿Ya? Y el infarto como tal es otra embolia. Es una obstrucción de un vaso importante, o ya sea microtrombo o contracciones de las arterias. Esto produce una zona de necrosis causando una obstrucción de la irrigación de la arteria.
Aproximadamente en Estados Unidos el 40% fallece por infartos. ¿A qué se deben los infartos? ¿No? A oclusión de las arterias o en espasmos locales, hemorragia dentro de una placa de arterial, compresión explícita de un vaso, torsión de un vaso, ruptura traumática. Básicamente, todo lo que altere la irrigación de ese miocardio, ya sea por un trombo, por un espasmo, por una placa, va a hacer que dificulte la oxigenación de cierta área del corazón. Los infartos no solo pueden ser en el corazón, puede haber infarto pulmonar, que son los tromboembolismos, puede haber infarto renal, puede haber infarto hepático, puede haber en cualquier área donde llegue a ocurrir un coágulo, es un infarto. ¿Qué quiere decir infarto? Disminución de la perfusión, por ende oxigenación, por ende isquemia, posterior necrosis. ¿Ya? Dependiendo de la forma del coágulo, pueden ser los infartos rojos, ¿no? Oclusión venosa oral, tejido laxo en el cual se puede acumular sangre dentro de una zona infartada, tejido de doble circulación, ¿no? Y este puede recuperar su irrigación. Por lo tanto, si vemos en la anterior diapositiva un tromboembolismo pulmonar, pero esto es lo que traduce. Vemos la arteria obstruida, y si esa arteria irriga todo este segmento del pulmón, va a estar necrótico y posteriormente va a tener complicaciones iniciales. También existen los infartos blancos, ¿no? Que se producen cuando la presión arterial afecta a órganos con circulación arterial terminal, o sea, no tienen otra circulación, ¿ya? No tienen otra circulación, por lo tanto llegan a ser necrosis. Principalmente puede ser ciertas partes del hígado, pueden ser el riñón. Además de los infartos, puede haber infartos sépticos. Nosotros lo llamamos como émbolos sépticos. Cuando los pacientes se encuentran en un grado de infección tan alta, no necesariamente cardíaca, puede ser una infección en pie, generalmente por estafilococo puede causar siembra de ese lugar a diferentes partes del cuerpo. Y estos micro trombos que están formados por parte de las bacterias y parte de las células degradándose pueden obstruir otras partes del corazón y cerebro. Ellos se llaman émbolos sépticos o infartos sépticos. Factores de condición del desarrollo de un infarto. La existencia de aporte alternativo. ¿Qué quiere decir? Un infarto va a ser en mayor o menor medida dependiendo de si ese órgano tiene doble circulación, si le llega sangre por otra parte. Por lo tanto, va a haber más posibilidad de que se recupere o de que se llegue a un proceso de necrosis, ¿no? Por ejemplo, los pulmones tienen un riego arterial, un riego bronquial, ¿no? Por lo tanto, pueden producir un infarto inducido por la tromboembolia. Si el pulmón, que tiene múltiples irrigaciones, tanto bronquial como pulmonar, si es pequeño puede suplir la demanda, pero si es grande, como que se termina pasando. También va a depender mucho de la velocidad de instauración. ¿Qué quiere decir? Si el infarto, en lugar del trombo, se fue llegando, ocurriendo gradualmente, un trombito, y ese originó que se vaya agregando más plaquetas, se va a hacer un trombo, pero va abriendo paso al mismo fluido. Y esto es gradual, va a hacer que el daño en cierto órgano sea lento. A diferencia de que un émbolo en el miembro inferior y ocurrió totalmente en lugar de irrigación, por ejemplo, la arteria pulmonar que vimos acá. Si es de forma causada la anastomosis y irrigación del chum que se forme en ese órgano, va a salvar a ese órgano. También va a depender de la vulnerabilidad del órgano, ¿ya? Por ejemplo, no es lo mismo un infarto en pulmón que en el cerebro, no es lo mismo un infarto en riñón que en el cerebro, no es lo mismo un infarto en corazón que en el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro, las neuronas son muy oxígeno dependientes. Si el riego sanguíneo, si el
se altera por lo menos 3 a 5 minutos, ya empieza a haber daño y cambio neuronal severo que pueden derivar en la muerte misma de la célula y por ende del paciente. Además, va a depender también de que muchos órganos pueden tener mucho requerimiento de sangre, y esa sangre, por más que se haya producido una obstrucción, esta sangre que tiene, si es ampliamente cargada de oxígeno, hasta que este oxígeno se acabe de todo lo que llegó aquí, va a tener mayor probabilidad de sobrevivir a que alguien llegue con una sangre desoxigenada. Y el famoso shock. ¿Qué es un shock? Los choques que dicen ahora. ¿Cómo se define un shock? No es nada más que una hipoperfusión tisular generalizada, en la cual no hay oportunidad de que se produzcan las demandas mínimas en todo el organismo. Esto puede ser debido a varias circunstancias que se caracterizan principalmente por hipotensión significa debido a una reducción del gasto cardíaco o una disminución del volumen sanguíneo, pero circulante eficaz. Y dentro de los principales tenemos el choque cardíaco. ¿Qué es el choque cardíaco? El choque cardíaco no es nada más que una falla de bomba, y ya sea por un infarto, ya sea por una pericarditis, ya sea por un taponamiento cardíaco, no está llevando adecuadamente oxígeno, no está bombeando lo que debe bombear, por ende va a disminuir la cantidad de oxígeno que llega a cierta célula. El shock hipovolémico, que todo el mundo ya conoce, que es nada más que perder líquido, ya sea sangre o líquido intersticial. ¿Y eso qué va a llevar? A una disminución de la perfusión de la periférica, perdón, de la perfusión tisular periférica, por ende disminución del oxígeno en la periférica, y eso va a llevar a un isquemia si no se corrige. El choque séptico es bastante común en pacientes críticos, que puede ser por una neumonía mal tratada, por una infección urinaria mal tratada. No es nada más que una respuesta exacerbada ante un agente externo, que esto va a llevar a vasodilatación generalizada, por ende va a pasar a hipotensar y va a llegar a tener hipoperfusión generalizada. Bueno, dentro de la patología del choque séptico, como saben, el choque séptico está mediado por liberación de citoquinas, generalmente lo determinado por infecciones de bacterias, ya sea gram positivo o negativo, y esto va a repercutir en forma generalizada. Dentro de los mediadores inflamatorios, que son liberados por nuestras células inflamatorias, lo cual puede producir una activación celular, ¿no? Y esta activación celular va a derivar en activación de las células inflamatorias, las cuales van a liberar factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 12, interleucina 18. Estas van a activar células endoteliales, ¿no? Y moléculas de adhesión secundaria para producir más citoquinas. Después está tratando de defenderse, pero el CEPAM sigue liberando mediadores inflamatorios que van a producir vasodilatación y más agregación de células, y después consigue disminuyendo su presión arterial. Además de ello, ya tenemos una activación local, pero el sistema de complemento, que son las 20 proteínas, además de 20 proteínas que les mencioné, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer que se exacerbe esta respuesta del cuerpo, ¿no? Va a producir anafilotoxina, fragmentos de quimiotáctico y oxoxina, que es marcar más el lugar de la lesión, produciendo un estado inflamatorio, liberación de más toxina, y esta liberación de más toxina va a hacer que se active el sistema de coagulación y va a producir un síndrome de coagulación cerebral celular básica. Bien. Dentro de los factores que contribuyen a la fisiopatogenia, ¿no? Están la trombosis, aumento de la permeabilidad vascular, vasodilatación, formación de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Reduce la producción de otros factores anticoagulantes,
hay un aumento de la permeabilidad vascular, lo cual va a hacer que se exude más líquido. Si ya tenemos una disminución de la presión por vasodilatadores, va a haber más fuga de líquido, va a haber aumento de edema, aumento de la presión intersticial, lo cual debe dificultar más aún el flujo de sangre, sino que de por sí el intravascular se vea tan disminuido que va a ser más viscosa la sangre. Normalmente, un paciente que está séptico, que tiene infección generalizada grave, va a tener resistencia parcial a la insulina, por lo tanto va a tener periodos de hiperglicemias. Las citoquinas proinflamatorias suprimen la liberación de insulina al mismo tiempo que inducen la resistencia a la insulina. Eso quiere decir, los mediadores inflamatorios evitan que la insulina actúe, por lo tanto va a haber más hiperglicemia. La hiperglicemia reduce el funcionamiento de los neutrófilos, suprime su actividad bactericida y aumenta la expresión de moléculas de adhesión en las células endoteliales. Los estados de hiperinflamatorio iniciados por sepsis activan mecanismos inmunosupresores contrarreguladores. Estos mecanismos opuestos en la supresión inmunitaria. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un proceso de sepsis, todos los procesos inflamatorios, inmunomoduladores, activan diferentes procesos dentro de ellos, factores de coagulación, ¿no? Y esto va a producir más mediadores inflamatorios con consecuente liberación de o formación de apoptosis del linfocito, entre otros. O sea, esa liberación hace que tanto flujo de células llegue al cuerpo al lugar de la lesión, pero a la larga termina falleciendo y esa destrucción de células produce más daño local o más liberación de sustancias proinflamatorias. Dentro de la fase de shock existen tres fases, ¿no? La fase inicial no progresiva, en la cual el paciente no manifiesta síntomas, el cuerpo está tratando de combatir la infección y el paciente está tranquilo, puede hacer hipofermia. Una fase progresiva que se caracteriza por una hiperperfusión tisular. Aquí ya el paciente empieza a tener manifestaciones, está marmóvil, está diaforético, está pálido, está frío. Y una fase irreversible, ¿no? En el cual la lesión tisular está marcada, que por más que hagamos lo que hagamos, la hemodinamia, metemos presión, metemos antibiótico, metemos la presión con vasoconstrictores, el paciente termina falleciendo por una isquemia generalizada. Consecuencia, el shock hipovolémico, el shock antigénico hipovolémico puede tener pulso débil, rápido, que fría, húmeda, cianótica, ¿no? El shock séptico. El shock séptico el paciente puede estar caliente por la vasodilatación en una etapa inicial y posterior a la etapa inicial el paciente va a estar frío y va a estar más móvil, ¿no? El pronóstico depende de la causa del shock. Como sabemos, hay cardiogénico, séptico, anafiláctico, hipovolémico. Si yo trato la causa principal de todo esto, lo más rápido posible mejoro la perfusión y la hemodinamia del paciente, el pronóstico es mejor a que si